Hola, ¿qué tal? Para hoy hay dos temas particulares que quiero retomar. Ya hemos visto algo en algunos ejercicios que hemos realizado, pero la idea es profundizar un poco más. Lo primero son números aleatorios y también considerar lo que son las variables aleatorias para entender un poco el funcionamiento que tienen este par de conceptos dentro de lo que es los modelos de simulación que hemos venido desarrollando. Entonces, en primera instancia, tenemos este archivo. Este archivo está en el TEC Digital, en la sesión 6, que es en la que corresponde esta semana. Y ahí ustedes pueden conseguirlo para que puedan ir trabajándolo y desarrollar los temas de esta semana. Muy bien, entonces para explicar un poco lo que tiene que ver con las características de los números aleatorios. En este caso, un número aleatorio es un número que me sirve para dar el comportamiento real al modelo de simulación que yo he hecho. Eso es un número aleatorio. Y también se dice que es un proceso matemático estadístico. ¿Qué tiene que ver este tipo de cosas? Que, por ejemplo, recordemos que el concepto de modelo de simulación es una representación de un sistema real. En este caso, yo necesito determinar en primera instancia cuál es el proceso o el evento que quiero representar bajo un modelo de simulación. Después de que he determinado ese alcance, si se quiere ver de qué actividades son las que lo componen, lo siguiente sería establecer un muestreo. En nuestro caso, por la parte de simulación de eventos discretos, ese muestreo se realiza principalmente con lo que es un estudio de tiempos. Entonces tomamos los tiempos y determinamos qué tipo de distribución es que tienen esos datos. ¿Ok? Cuando me refiero a ese tipo de distribución es ahí donde entra la parte de que es un proceso matemático estadístico, porque entonces describe una distribución particular y eso es lo que nosotros utilizamos para poder generar más datos. Ahora en adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que esto se comporta y para ir ilustrando mejor ambos conceptos. Entonces, dentro de lo que es la parte de los números aleatorios, que es lo que comentaba ahora, tenemos lo que son los generadores de los números aleatorios. ¿Cuáles serían estos? Bueno, los generadores como tales, que tienen una misma probabilidad de ser elegidos. O sea, hay una distribución de probabilidad uniforme. Y es como lo tenemos aquí, son valores que van entre 0 y 1. Y como lo vemos, es una distribución uniforme. Todos los valores entre 0 y 1 tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y son, además, independientes entre sí. Eso quiere decir que el valor que yo obtengo en este momento es independiente al siguiente valor que se va a tener. No depende que si ya, por ejemplo, en el caso de la lotería, si el día de hoy el número ganador de la lotería fue 15, no quiere decir que la siguiente semana va a ser 16 o va a ser 14. No muestra una tendencia creciente o decreciente. Hay independencia. Entonces es una de las cosas que hay que tener con lo que son los generadores de números aleatorios. Entonces, a resumidas cuentas, necesito mostrar que hay aleatoriedad de los datos mediante una distribución de probabilidad uniforme y necesito mostrar que hay independencia. Eso en cuanto a la parte de los generadores para números aleatorios. En cuanto a las características de las variables aleatorias, cuando hablamos de variables aleatorias podemos definir en primer caso lo que son las distribuciones de probabilidad paramétrica. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es una distribución de tipo normal que fue elaborada con ayuda del software de Minitab, que ahora vamos a seguir utilizándolo también. Entre lo que podemos ver, por ejemplo, es que esta distribución de probabilidad normal tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1, siendo esto entonces una distribución normal estándar. ¿Ok? Entonces, con esta información lo que tenemos es que aquí esta forma normal de una distribución normal tiene una ecuación asociada. ¿Ok? Hay una ecuación de esta forma particular y entonces eso es la que nosotros vamos a utilizar
para generar números con esta forma. Este es un patrón específico que ya hay y nosotros vamos a generar. Ese patrón está definido por parámetros. Y ahí que sea una distribución paramétrica, que sería la media 0 y la desviación estándar 1. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos construir esta parte. Algunas distribuciones de probabilidad paramétricas ya las conocemos, lo que es la distribución normal, exponencial, logarítmica, log normal, log logística, la logística y en fin hay varias, la Weibull. Hay una gran cantidad. En algunas ocasiones no podemos identificar cuál es la distribución de probabilidad que tienen los datos en algunos de estos. Entonces se trabaja con lo que es una distribución de probabilidad empírica. ¿Cuándo trabajamos con una distribución de probabilidad empírica? Cuando no podemos identificar el ajuste de los datos a una distribución de probabilidad paramétrica, entonces trabajamos con una distribución de probabilidad empírica. ¿Qué quiere decir la parte empírica? Que es que esta distribución de probabilidad está basada en las observaciones que hemos hecho. Y esto sería, por ejemplo, que nosotros construimos un histograma y de ese histograma definimos para cada categoría cuál es la frecuencia relativa. ¿Okay? Esa frecuencia relativa que está entre 0 y 1, que sería dividir cada frecuencia absoluta de una categoría y dividirla entre el total de observaciones. Esa es nuestra distribución de probabilidad empírica y también nosotros podemos construirla. Entonces vamos a ver unos ejercicios relacionados con esto. Entonces el número aleatorio como tal es el dato que obtenemos en donde ese dato forma parte de un conjunto que tiene una forma de probabilidad específica y la variable aleatoria es esa forma que va a definirme ese valor. Entonces para ilustrar esto ahora vamos a ver algunos ejercicios. Para generar lo que son números aleatorios, tal vez ustedes ya lo han visto en diferentes software. Ahora vamos a generar algunos. Pero tenemos diferentes opciones como para poder ir mostrando esto. Y parte de lo que les hablaba, bueno, para generar un número aleatorio, ustedes han visto, por ejemplo, en una calculadora, en lo que es Excel, Minitab, en fin, diferentes medios que uno genera números aleatorios. Esos números, como hablaba anteriormente, tienen valores entre 0 y 1, tienen una distribución de probabilidad uniforme. ¿Okay? Entonces también hay diferentes formas o métodos que podemos usar. Algunos de ellos son estos tres. El método del cuadrado medio, que es el que vamos a ver ahora. El método congruencial lineal y el método congruencial multiplicativo. Esos son los que tenemos por ahí. Todos ellos se basan con un valor inicial o valor semilla, que también es conocido así y ahora lo vamos a ver. Este valor inicial o valor semilla varía en algunos casos. Por ejemplo, cuando construimos un modelo de simulación en arena y ese modelo se hizo exactamente igual en dos computadoras, cuando hacemos la primera réplica, esa réplica, el resultado que obtenemos es el mismo en ambas máquinas. Esto es porque arena tiene un valor semilla definido para hacer las simulaciones. Caso contrario pasa, por ejemplo, en Excel. Que en Excel los datos de una máquina a otra cambian. Esa situación se da porque ese valor semilla que define Excel se basa en el momento en que se hace la actualización de la página, ¿okay? De la hoja. Cuando uno calcula la hoja, está cambiando constantemente porque se basa en el instante, en el valor del tiempo del sistema en ese momento. Entonces es distinto en cada máquina y eso es lo que genera esa situación. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos con esto. Ok, entonces el que tenemos ahí. Ese método del cuadrado medio lo vamos a representar acá. Entonces esa es una de las formas que tenemos que tener presente acá. Lo que es el método que vamos a ver ahora de cuadrado medio es la manera en que trabajan a lo interno esas aplicaciones que hablaba en un inicio para generar un número aleatorio. Entonces lo primero es el valor semilla. Vamos a definirlo como en 1453. Este método tiene un proceso que es como el que viene ahora. Entonces escoger una semilla arbitraria. Como les digo,
En el caso de arena ya tiene determinadas algunas, entonces por eso tenemos el mismo valor en diferentes máquinas. En el caso de Excel, por ejemplo, genera un número a partir del momento o del tiempo que hay en el sistema en ese instante específico. Entonces es muy volátil. Cada vez que calculas una hoja, pues ahí va cambiando. Después de escoger ese valor semilla, hay que elevarlo al cuadrado. Hay que escoger los dígitos del medio como número aleatorio y después elevar los números otra vez al cuadrado y repetir los pasos 3 y 4 hasta los números deseados. Entonces voy a explicar en qué consiste esto. Ya teniendo el valor semilla, lo voy a copiar acá con esta fórmula nada más, vinculándolo con esa celda. Lo segundo que se habla es que hay que elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a incluirlo de esta forma y elevado al cuadrado o multiplicado por él mismo 2 veces. Ahora yo necesito obtener de acá, hacerlo un poco más grande. Yo necesito obtener de acá los valores del medio y estos serían, después del valor del 2, los 4 dígitos que están a lo interno. Entonces estos serían 1112. Entonces, ¿cómo lo extraigo? Bueno, yo podría hacerlo de esta manera, pero también, bueno, podemos utilizar la fórmula extrae. ¿Ok? Lo primero que me dice es que indique cuál es el texto, que sería en este caso el número que tenemos ahí. En mi caso, vean que yo agrego punto y coma. Ustedes tienen que fijarse si en la fórmula de la máquina de ustedes tiene igual punto y coma, pues lo hacen igual. A veces viene configurado para comas, entonces eso es lo único que hay que tener cuidado. ¿Cuál es la posición inicial? Pues es la 2, o sea, a partir del segundo dato. Y me dice cuántos caracteres. Entonces le voy a indicar que 4 caracteres. ¿Okay? Ahí cierro paréntesis y le doy enter. Entonces vean que ya me extrayó esa fórmula y el valor 1112. Esos son los dígitos medios. Y ahora, este valor que tengo acá, lo voy a dividir entre 10.000. Y ya generé un número aleatorio, al azar, que está entre 0 y 1. ¿Ok? Muy bien. Ese es el proceso como tal que tengo que hacer para generar un número aleatorio y es lo que hacen algunos sistemas a lo interno para generarlo. Que voy a obtener datos que tienen una distribución de probabilidad uniforme. Ajá. Esa es la forma que voy a tener aquí estos datos. Es uniforme y es independiente, o sea, no dependen de los anteriores. El siguiente caso entonces que voy a tomar este número y lo voy a utilizar como semilla del segundo número aleatorio. Lo que voy a hacer ahora es igual, elevarlo al cuadrado. Como ya tengo la fórmula aquí, lo voy a bajar nada más, como lo estoy presentando. Damos doble clic, vemos que así está efectivamente elevando exponencialmente este valor. Después vamos a extraer los valores y sería de la misma manera que hicimos acá arriba. Ok, desplazando la fórmula. Y aquí este valor lo vamos a dividir entre 10.000. Ok, vean que ya tenemos un nuevo valor que está entre 0 y 1. Lo mismo vamos a hacer para los demás. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar. Voy a marcar todo esto. Y voy a venir aquí arriba a inicio, pegar y seleccionar pegar fórmulas. Y ahí tengo 5 valores aleatorios generados. Esa es la manera en que trabaja esta parte. ¿Cómo hay otras maneras de crearlo? Pues ya digamos en el caso de Excel vamos a ver algunos ejemplos, pero esto es lo que hace a lo interno el software cuando tiene que generar un número aleatorio, en este caso que tiene independencia y que tiene una distribución uniforme. Muy bien. Entonces para verlo ahora vamos a trabajarlo aquí con una fórmula. Vamos a verlo con Excel. Y voy a acercar esto un poco para que lo podamos tener ahí presente. La fórmula que vamos a utilizar aquí se llama aleatorio. Hay otro que se llama aleatorio entre. Pero este aleatorio entre también es uniforme. Es independiente, pero trabaja con valores principalmente discretos. Entonces das un rango entre, qué sé yo, 5 y 25 y él empieza a generar valores con una distribución uniforme. Pero en este caso el aleatorio genera valores entre 0 y 1.
Entonces nada más sería cuestión de escribir aleatorio, el paréntesis al final y presionamos Enter. Yo acostumbro en las fórmulas, es algo que he hecho siempre, utilizar un más al inicio para escribirla. Si desean pueden utilizar de la misma manera un igual, ya eso es cuestión de costumbre. Cuando ya tienen la fórmula le dan Enter y vean que aparece un número que está entre 0 y 1. Si presionamos la tecla F9 va a ir cambiando, porque la tecla F9 lo que hace es que recalcula la hoja de cálculo. Eso se dice que es como una fórmula volátil. Así es como se conoce también algunas veces lo que es la ecuación de aleatorio. ¿Por qué volátil? Porque cada vez que se actualiza la hoja, él cambia. No va a ser constante. Entonces vean que va cambiando. Está generando la misma secuencia de proceso que hicimos aquí, lo está haciendo aquí a lo interno. Y nosotros solo vemos eso. Esa es una de las formas que tenemos ahí con este tipo de manera. ¿Ok? Entonces aquí para generar 20 números aleatorios, pues le damos, colocamos el cursor en esa posición y le damos doble clic. Y ahí tenemos los 20 datos. ¿Ok? Esa es la manera. Esto es una forma de generar números aleatorios también que tenemos aquí ya como un poco más automatizado. Tal vez no me enfoco mucho ya en la parte operativa de esto, pero si les ilustro con este ejemplo, me gusta más como ver esta función y que comprendan de cómo debe interpretarse. Entonces eso es como el objetivo que tengo hoy particularmente con este ejercicio. Vean que ahí tenemos 20 valores. Ok. En este momento se usó un valor semilla particular. Cuando yo presiono F9 cambia y vuelve a tomar otro valor semilla. ¿Cuál sería? El de la función del tiempo, ok, que tiene el sistema en ese instante. Muy bien. Otra manera para generar números aleatorios con distribución uniforme y que sea también independiente. Vamos a venir aquí a la pestaña de datos y está esta opción que se llama análisis de datos. Si no les aparece esa pestaña, ustedes tienen que venir aquí a archivo, opciones y van a escoger la parte de complementos. Aquí abajo les va a aparecer una opción que dice administrar y un botón que dice ir. Le vamos a dar un clic ahí y vamos a marcar aquí donde dice herramientas para análisis. Y también Solver. En este momento no lo vamos a utilizar, pero posteriormente nos va a servir sobre todo para estimar lo que son la cantidad de réplicas que tenemos que usar en un modelo. ¿Okay? Entonces le damos a aceptar. Y si no tenían esto ya les va a aparecer en la pestaña de datos, análisis de datos. Le vamos a dar un clic y pues este complemento tiene un montón de funciones que nos puede servir. Desde hacer análisis de ANOVAs de 1 o 2 factores, análisis de correlación, estadística descriptiva y generación de números aleatorios. Hay diferentes pruebas estadísticas que hace. Yo voy a escoger esta que dice generación de números aleatorios, le doy a aceptar y lo voy a configurar de esta manera. El número de variables es solo una variable la que quiero generar. La cantidad de números aleatorios, pues quiero generar 20, que son estos que están aquí clasificados como ítem. Y la distribución de esos números voy a escogerla como uniforme y que está entre 0 y 1. El rango de salida lo voy a marcar acá y voy a decirle que es este que está ahí marcado de verde. Ok, ya cuando tengo esto presionamos aceptar y vean que ya se generó una serie igual de números aleatorios que están entre 0 y 1. Muy bien. A diferencia de los anteriores, cuando presiono F9, ok, ya estos no cambian. Estos sí son fijos, quedaron ahí. Pero esta fórmula de aleatorio sí es volátil, que era lo que les decía antes, que está cambiando constantemente. Les digo de presionar F9, pero algunas computadoras están configuradas para que la segunda función sea la que está, entonces tal vez no les funciona. Si es así, a la par de la tecla de espacio hay una tecla que dice FN, que es de función. Entonces si no les aparece solo con F2, presionan FN más F9, los dos de forma simultánea, y con eso ya les va a calcular.
Muy bien. Entonces ya tenemos dos formas. Vean ahí dos formas de cómo generar números aleatorios de manera diferente. En este caso con Excel. Vamos a ver un caso más, que en este caso es Minitab, el que nos va a ofrecer esos datos. Entonces vamos a buscar Minitab. Yo tengo Minitab 19, pero la forma de crearlo es muy similar en todos. Ok, entonces vamos a venir aquí a Calc. En Minitab vamos a buscar la opción que dice datos aleatorios, y en nuestro caso que es una distribución de tipo uniforme. Ok, entonces vean aquí que tenemos lo que nos indica el número de filas de datos que se generarán. Quiero 20. Almacenar en columnas. Quiero que lo almacene en la columna 1 y la cota inferior va a ser 0 y la cota superior 1. Entonces son números aleatorios uniformes entre 0 y 1. Le damos a aceptar y pues ya se nos genera el conjunto de datos. Eso es otra manera en que nosotros podemos trabajarlo con lo que es Minitab, la generación de este tipo de números. Entonces vamos a pegarlos acá, lo copio del Minitab y lo pego por aquí. Entonces ya tenemos diferentes valores. Todos ellos son distintos, y inclusive la primera que agregamos y cambiando, que es una fórmula. Entonces vean que no son iguales en el sentido de que cada uno utiliza un valor de semilla diferente. ¿Ok? Cada Minitab tiene su valor de semilla específico, el complemento de datos de Excel también, y la fórmula también. En el caso de la fórmula, si tienen que conservar los datos sin variar, los pueden copiar y los pegan en otra columna o ahí mismo, pero como valores. Entonces ya estos no van a cambiar. Ya se garantizan que sigan siendo los mismos, pero eso sí lo requieren que sean fijos. Muy bien. Esta sería una forma de calcular lo que es el método de cuadrado medio, y diferentes métodos de forma automatizada, si queremos verlo así, para generar números aleatorios con una distribución uniforme e independencia. ¿Para qué necesitamos lo que son números aleatorios y variables aleatorias? De lo que hemos estado viendo en el curso, por ejemplo, es que yo necesito definir cuál es el proceso que yo quiero simular y posteriormente ir a hacer un muestreo de tiempos como este que tengo acá, en donde yo lo agrego en un bloc de notas. Lo agrego en un bloc de notas que esté en comas, puntos, perdón, es lo que tiene que ser. Hay que hacer la conversión de esto como vimos en el video de la semana anterior. Y entonces acá, cuando tenemos ese archivo, ya podemos importarlo al Input Analyzer. Entonces todo ese conjunto de datos, el Input Analyzer lo va a tomar y va a dibujar lo que es el histograma, y va a crear la distribución de probabilidad. Va a hacer también el ajuste que tiene. ¿Por qué? Va a utilizar lo que es el chi cuadrado para determinar el ajuste, y va a utilizar también otro más que creo que es Kolmogorov-Smirnov, que utiliza para validar con diferentes pruebas cuál es el mejor ajuste que tiene. ¿Para qué? Porque esta línea que va aquí, que me muestra cuál es la distribución de probabilidad, él la calcula, y esa aquí en este caso es una normal con una media de 20 y una desviación estándar de 1.29. Eso es lo que tenemos ahí. Esto que está generando esta forma, esta es mi variable aleatoria. Esta es una variable aleatoria, la cual voy a utilizar y la voy a agregar aquí en expresión para que me genere números aleatorios con una forma de una distribución normal de 20 y 1.29. Para eso es que nosotros hacemos este tipo de cosas, y aquí es donde utilizamos la variable aleatoria para generar números aleatorios y mi modelo se comporte similar al sistema real. ¿Okay? Esa es la manera. Esto es parte de lo que hicimos el ejercicio de la sesión anterior. Entonces la idea hoy es más que todo explicar un poco de dónde vienen estos conceptos y cómo es que están trabajando. Muy bien. Ahora
Vamos con el siguiente. Vamos a hacer el ejemplo número 1. ¿Ok? Este primer ejemplo, para tener una idea de lo que estábamos hablando ahora en la sección anterior, es unos cálculos básicos de modelado que acostumbramos a hacer, por ejemplo, en probabilidad estadística 1 y probabilidad estadística 2, ¿verdad? Y estos cursos. Entonces vean que, por ejemplo, me dice cuál es la probabilidad acumulada para un valor de 18 en una distribución de probabilidad normal con media 20 y una desviación estándar 1.29. Como las que tuvimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es agregar la fórmula que les menciono a continuación. Vamos a agregar el igual o el más. Y vamos a poner dist.norm. Ok. Distribución normal n. Ok. Y aquí lo primero que me dice es, bueno, ¿cuál es el valor x que usted quiere averiguar? 18. Quiero averiguar, más que averiguar el valor, la probabilidad de ese valor. Después me indica la media, que es 20, y la desviación estándar 1.29. Por esto se conoce también que estos son distribuciones paramétricas, porque tienen parámetros específicos. En el caso de una distribución normal, los parámetros que utiliza es la media y la desviación estándar. Las otras desviaciones utilizan otros parámetros específicos. Pero yo con solo esos dos patrones ya puedo estimar lo que es la probabilidad, como en este caso. Ay, me falta algo, es que en vez de un punto, aquí yo utilizo una coma. No, perdón. Aquí vamos a ver. Distribución normal, tengo 18, la media es 20. Y, bueno, aquí es 1.29, pero me falta algo más, que es el acumulado. Sí, exactamente. Quiero que sea un verdadero. Ok, y ahora sí. Ahí tenemos. Esa es la ecuación. Esta es mi ecuación con la cual yo obtengo una probabilidad a partir de un número. Muy bien. Esto es con Excel. En el caso de Minitab, yo podría hacer lo mismo. Entonces vamos a Minitab y voy a venir aquí en gráfica. Vamos a venir a gráfica de distribución de la probabilidad. Ver probabilidad. Aceptar. Es una distribución normal, efectivamente, pero la media aquí es 20. Y la desviación 1.29. En el área sombreada voy a decirle que yo, bueno, quiero ver una probabilidad, bueno, a partir más bien de un valor de x que sería 18. Quiero ver la probabilidad que se acumula desde acá hasta ese valor específico. Por eso escojo cola izquierda. Presionamos aceptar. Y pues me genera aquí la curva. Vean que me da el mismo resultado que obtuve con Excel. ¿Ok? Entonces, a partir de una función generadora, que en este caso es una distribución normal de media 20 y una desviación de 1.29, yo puedo estimar cuál es la probabilidad que está asociada a un evento específico. En este caso, 18. Entonces, lo voy a pegar por acá, nomás para que lo tengamos. Vamos a ver, no se copió. Copiar gráfica. Vamos a darle pegar, aquí está. Entonces ya ahí tenemos esta. Vamos un poco más pequeña y la dejamos aquí. Entonces concuerda lo que son esos valores. Muy bien. Lo siguiente es que en el otro ejercicio que tenemos acá nos piden algo distinto. En este ejercicio nos pide que en vez de obtener una probabilidad, a partir de una probabilidad, ¿cuál es el número que esto tiene asociado? Ok, este ejercicio básico, que como les digo, es parte de lo que se ve por lo general en probabilidad estadística 1, es un poco en tener en presente cómo yo genero un número aleatorio y cómo a partir de una función o variable aleatoria yo puedo generar un número. Entonces vean que en este caso, por ejemplo, es al revés. Ahora ya no quiero encontrar una probabilidad, sino encontrar el valor que está asociado a esa probabilidad. Muy bien. Entonces aquí voy a utilizar otra fórmula. Va a ser similar. Distribución norm. Imp. Esta que aquí.
que es una distribución normal inversa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hago lo contrario a lo que hacía la otra distribución. En vez de darle un valor y devolverme una probabilidad, esta le doy una probabilidad y me devuelve un número. Pero siempre utilizo los parámetros. Vean que está la media y la desviación estándar. ¿Por qué? Porque esa es mi variable aleatoria, ¿ok? Con la cual yo puedo o generar un número o puedo generar una probabilidad. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí el valor de 0,35, punto y coma, la media que es 20, punto y coma, 1,29 y nada más es lo que me pide. Le damos enter y ya me dice que el valor es asociado es 19.5 para una probabilidad de 0.35. ¿Ok? Vean que eso es parte, digamos, de lo que he estado conversando ahora. Pero igual esto sigue siendo, digamos que es un modelo determinístico. ¿Por qué? Porque siempre vamos a obtener el mismo valor. Esto no tiene incertidumbre, no tiene variabilidad. Para que podamos agregar la variabilidad, lo vamos a ver en los siguientes ejemplos cómo construirlo. Verifiquemos el valor con Minitab. Vamos a venir a Minitab. Vamos a escoger cualquiera de estos. Presionamos Control E para volver a llamar la función. Aquí tenemos los valores. Pero en este caso, con una probabilidad exactamente a 0.35. Y con la izquierda igual, le vamos a dar a aceptar. Y vean que aquí me genera ya el valor. O sea, 19.5. Igual como lo obtuvimos anteriormente. Entonces, pues ahí se cumple esa parte y es una forma, digamos, de cómo el modelado de procesos nos funciona para este tipo de análisis. Muy bien. Esto es lo que tenemos por ahí para este ejemplo. Siguiente ejercicio. Vamos a ver que en este caso, ya es un ejercicio familiar porque ya lo habíamos construido para la ley de grandes números, pero vamos a construirlo nuevamente para repasar esto que está asociado. Si ustedes recuerdan de lo que habíamos visto también, el lanzamiento de un dado tiene asociados los siguientes eventos. Si yo lanzo un dado, puede ser que, si yo lanzo un dado, yo dentro de los valores que puedo obtener, vamos a poner esto por acá, hacer nada más aquí, listo. Los valores que yo puedo obtener es un 1, o un 2, o un 3, ok, o 4, 5 o 6. Cualquiera de esos valores pueden salir. Ese es el conjunto de elementos que pueden salir en el lanzamiento de un dado. ¿Ok? Bueno, la probabilidad de que ocurra alguno de estos eventos sería de 1/6. ¿Ok? Es una probabilidad de 1/6 cada uno de ellos. Siempre es la misma. Vamos a ponerlo acá. A ver si puedo corregirlo aquí. Igual 1/6. Mira acá. Ok, ahí lo tenemos. 1/6 es de 0.17. Esa es la misma probabilidad para todos. Ok. Entonces aquí tenemos que, bueno, esa es si yo sumo esos valores, pues me dice que el total es 1. Efectivamente. Que esa es una de las reglas a nivel estadístico que tenemos que tener, o de probabilidad que hay que manejar, ¿verdad? El área bajo una curva es siempre, la suma de todas las probabilidades es siempre 1. Muy bien, entonces vamos a generar aquí un valor. Entonces todas las probabilidades que hay son estas que tenemos. Vamos a hacer la probabilidad acumulada, ¿ok?, de estos valores. Entonces aquí inicialmente vendría 0.17. La probabilidad acumulada sería el valor anterior más el de ese evento X, ok, y así sucesivamente hasta que sumen 1. Ok, ahí tendríamos la probabilidad acumulada. Entonces para esto también vamos a necesitar un
un ancho de clase, ¿ok? El que va a ser el ancho de clase que hay, que vamos a tener acá, o vamos a verlo como límites de cada uno de ellos. Sería que este límite inferior, y aquí tenemos un límite superior. Muy bien. El límite inferior de esta probabilidad va a ser 0 inicialmente y el máximo 0.17. ¿Ok? El límite inferior de este otro va a ser el superior del siguiente. Más, aquí sería el acumulado va a ser el límite superior. ¿Ok? Este se va a mantener siempre ahí. Y pues esos serían los valores. Todos, absolutamente todos estos límites tienen un ancho de 0.17. Son iguales de que ocurran. ¿Ok? Siempre va a suceder que sea de esa forma. Esto que está aquí se conoce como función generadora o es mi variable aleatoria que yo voy a generar. ¿Ok? Y está representada por este par de columnas. Porque recordemos que una de las cosas que decía por acá al inicio es que los generadores de números aleatorios tienen que ser una distribución de probabilidad uniforme e independientes entre sí. ¿Ok? Entonces, a partir de esta función generadora, yo puedo obtener números aleatorios. ¿De qué manera? Hay diferentes maneras de construirlo. Pero voy a hacerlo aquí como voy a representar lo que son 10 lanzamientos. 10 lanzamientos. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a correr esto por aquí. Vamos a poner aquí el nombre de ítem. Ok. Vamos a tener 10 lanzamientos. Entonces, un lanzamiento va a ser de la siguiente manera. Si, ok, vamos a usar un condicional si. Bueno, corramos esto por acá para ver estos que están acá. Vamos a poner que este es el generador de número aleatorio. Aquí vamos a tener el generador. Este generador va a ser la fórmula que vimos antes. Aleatorio. Y recordemos, ese es un valor que cada vez que presione F9 va a ir cambiando, pero siempre va a estar entre 0 y 1 con una distribución uniforme. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Supongamos que vamos a decir que utilizar esta fórmula para generar y crear una función, una variable aleatoria a partir de esta función generadora que está aquí. Entonces, ¿cómo sería? Decimos que si este valor que está ahí es menor o igual que el límite superior que tenemos ahí, entonces el valor que va a agregar es un 1. Si no, vean que aquí ya paso con el valor de falso. Recuerden lo de las comas, el punto y coma. Si su máquina aquí tiene una coma en vez de punto y coma, usted tiene que usar comas. Y después me dice, ¿qué pasa si es falso? Bueno, si es falso hay que analizarlo todavía más. Entonces sí, igual, este valor generador es menor o igual a este valor que tenemos aquí, punto y coma, agregue un 2. Si no, otra vez repetimos el argumento. Este que está aquí tiene que ser menor o igual a este. Ok, me faltó algo aquí. Sí, aquí me faltó el sí. Ajá. Si eso sucede, entonces agregue un 3. Nuevamente, si no es un 3, otra vez. Entonces vean que vamos evaluando
este valor generador con cada uno de los elementos que tienen. ¿Ok? Entonces, si este es menor o igual con cada uno de los elementos de estos límites, que es la probabilidad acumulada. ¿Ok? Si no, sigue un 4. Igual, perdón, ahí copié algo que no, 4. Si no, agregamos otro sí. Si no, si este valor, aquí está, es menor o igual a este, vamos a ver, un 2, 1, 2, 3, 4, me falta 1, tenemos un 1, 2, aquí me faltó este, lo puse mal, perdón, es un F10 aquí. Después es un 3 y después sigue un F8, 9, 10, 11 y aquí un 12. Ok, si ese no es, sería un 5. Y si no, entonces ya que coloque un 6. Y vamos a cerrar los paréntesis que tenemos ahí. Listo. Entonces vean que, por ejemplo, aquí como el valor es 0.83, él empieza a buscar aquí, bueno, antes de 0.83. No aquí agrego valores medios porque es un número muy continuo, entonces es prácticamente imposible que llegue a generar un conflicto si es un límite inferior o superior de algún intervalo. Entonces cada vez que presiono F9, él cambia. Ahora pasó a 0.6, digamos, que está por aquí. Entonces es un 4. Entonces él empieza a buscar este valor dentro de los intervalos y lo agrega acá. ¿Ok? Y vean la función. Este es el generador y esta la variable aleatoria con la cual yo obtengo. Esta es la variable que yo la traduje aquí como un algoritmo. Y a partir de esa variable estoy encontrando un número aleatorio con una distribución particular, que son estos elementos. Vamos a dejarlo fijos. ¿Qué tenemos que dejar fijo? Todos estos que están aquí de colores. Solo el azul queda ahí. Para dejarlo fijo sería darle un clic acá, presionar F4, otro clic acá, F4, F4 y F4. Si presiona F4 y no aparecen, presione la tecla function F4 simultáneamente y ahí les va a funcionar. Muy bien. Ok, ya tenemos entonces esta parte y pues como ya está fijo, vamos a desplazarlo y vean que ya tengo los valores. Vean que entonces cada vez que presiono F9 es como si yo hubiera lanzado 10 dados. Entonces estoy aquí haciendo una simulación con 10 réplicas para el lanzamiento de un dado. Es como si yo hubiera lanzado el dado 10 veces. Y vean cómo encuentro valores. ¿Ok? Para que lo veamos ahí. Vamos a verlo gráficamente, como lo habíamos trabajado ya hace un tiempo. Y vamos a insertar una gráfica de líneas sencilla. Y vean que aquí, bueno, no quiero que me muestren ese tipo de cosas. Vamos a eliminarla. Darle un clic acá. Le vamos a dar a insertar. Y vamos a seleccionar aquí, seleccionar datos. Vamos a dar a agregar. Y el primero que vamos a agregar es el valor de P de X. Porque esta es una distribución de tipo uniforme. Entonces vean que, como vimos anteriormente, es una línea. Es una línea recta, ¿verdad? La misma probabilidad. El área bajo toda esta curva es 1. ¿Ok? Entonces vamos a agregar otra más. En este caso van a ser los 10 lanzamientos. No, perdón. Tenemos que agregar algo más para poder utilizarla aquí. Entonces esto todavía no lo vamos a agregar. Lo vamos a dejar hasta ahí. Yo ocupo graficar la probabilidad de que esto se dé. ¿Ok? Entonces para poder notar eso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a correr esto un poco más para acá.
No, dejémoslo aquí. Voy a hacer una tablita de resumen. Aquí voy a correr esto un poco para abajo. Voy a hacer una tablita de resumen. Aquí donde tenga estos valores los voy a copiar y voy a agregarlos aquí también. Para los 10 lanzamientos. Yo voy a estimar cuántas veces salió el 1. Entonces voy a decir contar. Sí. Entonces voy a decir que cuenten este rango. ¿Cuál es el criterio que va a utilizar? Este 1. Y cierro paréntesis. Como este rango de datos se mantiene siempre igual, voy a darle un clic acá y F4. Y F4 otra vez para desplazarlo hacia abajo. Y aquí sí se va corriendo este valor. Entonces vea que salió 3 veces un 1. Los demás salieron una vez. Y estos dos últimos 2 veces. Entonces vean que va cambiando. La probabilidad de los 10 lanzamientos sería que a este total, o sea, esos 10 valores, cada uno de ellos, como una frecuencia relativa les decía anteriormente, yo tomo cada valor y lo divido entre, y lo dejo fijo. Cada valor de las observaciones lo divido entre el total. Y vean, estos son los valores que tengo. Esto es lo que voy a graficar acá. Entonces, ya una vez que tengo eso, le voy a dar clic derecho, seleccionar datos, vamos a darle a agregar, el nombre de la serie es esta, y vamos a seleccionar acá estos valores. Aceptar, y vean cómo cambia un poco la forma que tiene, ¿verdad? Ahora, ojo, esto debió ser, estoy generando datos que tienen una distribución uniforme y debería ser similar a esto. Si yo presiono F9, vean cómo la gráfica va cambiando. Y no se parecen mucho, ¿verdad? Pese a que estoy tratando de generarlas con una distribución uniforme. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero para 10.000 lanzamientos, dice ahí. Entonces voy a copiar este encabezado de acá. Copiarlo, pegarlo acá, cerca. Voy a desplazarlo aquí. Y le voy a poner que son 10.000. Bueno, pongámoslo mejor con el número, si cabe. 10.000 lanzamientos. Aquí voy a ponerle un poco. Si no va a caber. Son 10.000 lanzamientos. Entonces aquí va a ir desde 1 hasta 2. Y voy a desplazarlo ahí para unos 10.000 datos, que son bastantes. Voy a ir arrastrándolo hasta que alcance los 10.000, o si me paso un poco no hay problema. Y ahí me pasé. Dejémoslo aquí. Bueno, ustedes lo dejan ahí donde les quede bien después de los 10.000. No hay problema, dejarlo ahí en 10.400 datos. Voy a regresar. Voy a hacer la misma fórmula que había hecho anteriormente. Entonces, voy a tener aquí un generador, ¿verdad? ¿Ok? Voy a tener un generador, que ese sería el mismo. Aleatorio. Doble clic acá. Ya tengo todos. Voy a copiar la fórmula de los lanzamientos. Voy a pegar acá. Y vean que se me mantiene este valor. Como estaba ya graficado, pues nada más sería cuestión de ponerlo ahí. Y ahora le voy a dar doble clic acá. Y ya tengo la representación de unos 10.000 lanzamientos. Es como si hubiera lanzado dado 10.000 veces. Y hubiera registrado la información acá.
¿Cuánto tiempo me hubiera tomado lanzar los dados y empezar a sumarlos, anotarlos y posteriormente tener que hacer un análisis con eso? Pues mucho tiempo. Entonces vean que estos son los ahorros que uno obtiene al hacer una simulación, por ejemplo. Muy bien, entonces vean que tenemos 10.400 veces que lanzamos el dado. Vamos a hacer el mismo ejercicio que tuvimos aquí. Vamos a definir cuántas veces son las que aparecen 1, 2, 3 o hasta un 6. Entonces vamos a presionar aquí otra vez la fórmula más contar sí. Ok, entonces vamos a seleccionar este rango. ¿Cómo lo hacemos? Le voy a dar un clic ahí donde está esa primera. Voy a presionar Control Shift, esas dos teclas, y presiono la tecla de manera simultánea, Control Shift más la flecha hacia abajo, y va a hacer todo el recorrido hasta el último dato. Cuando yo lo tengo ahí, entonces venimos acá y me dice que cuál es el criterio. Igual como hicimos anteriormente, vamos a ir a escoger que el criterio es que busquen este que está ahí. Cerramos paréntesis y aquí presionamos F4 para dejar fija los 10.400 datos. Ok. Muy bien, ya ahí tenemos esos valores. Entonces ahora, bueno, estos son este título no es aquí más bien, porque aquí va los 10.000 lanzamientos. 10.000 lanzamientos. Ok, entonces aquí vamos a poner el total. Vamos a poner ese total y vamos a tomar este dato y lo vamos a dividir entre este, dejando fijo ese último. Le damos Enter. Y vean que ya tenemos esta otra probabilidad. Ok, entonces, como hicimos con este caso, vamos a agregar ahora, seleccionar datos, agregar. Aquí vamos a escoger este de arriba y el valor de la serie serían estos. Ok, le damos a aceptar. Y aquí podemos ya ver algo muy particular que se está generando. Voy a presionar acá para que me muestre cuáles son las leyendas. Entonces ahí están. Vean que por ejemplo cuando presiono F9, okay, la línea de color naranja son los 10 lanzamientos nada más que yo hice. Entonces varía mucho respecto a las otras dos. La de color azul es la probabilidad teórica, digamos, que nosotros esperaríamos. Y la gris es la de los 10.000 lanzamientos. Entonces esto es parte de lo del teorema de la ley, o más bien de la ley de grandes números, que tiene asociado varios teoremas con ellas. Entonces, entre más datos tengamos, vamos a tener una mejor aproximación a la probabilidad de la población. ¿Ok? Entonces esto es lo que pasa muchas veces como un error. A veces por eso se calcula lo que es el tamaño de muestra, porque muchas veces el tamaño de muestra no es lo suficientemente grande como para mostrar realmente cuáles son los efectos que tiene. Entonces vea que incluso aquí pudo ser que yo hubiera asumido que el 1 se comporta en un 40% de las veces, lo cual no es correcto. El problema fue que yo no tomé las suficientes muestras para hacer el análisis. Por eso hay que hacer un análisis de tamaño de muestra. ¿Ok? Pero veamos que yo, a partir de esto, pude generar otro patrón específico de datos. Eso como para que lo tengamos ahí. ¿Ok? Entonces vean que presiono otra vez F9 y siempre la línea de color naranja va a ser muy diferente a todos los demás. Eso es uno de los problemas ahí que tenemos con eso. Entonces es parte de lo que tenemos ahí. Y vean cómo tenemos de una función generadora, sería esta que tenemos acá, yo puedo hacer una variable aleatoria que me genera estos números aleatorios que están aquí. Esa variable realmente, como vemos en la variable como tal, es lo que vemos aquí, que son ese límite inferior o esos intervalos que hemos definido. Muy bien. Ok, ya ahí tenemos ese ya lo habíamos trabajado, pero igual para que lo repasen ahí. El siguiente que tenemos, ya este es un poco más elaborado. Tenemos otras cosas. Ahora vamos a incluir un ejercicio 4 adicional también para que ustedes lo puedan trabajar.
Hoy prácticamente vamos a trabajar con lo que es Excel. Tal vez ahora hacemos un pequeño ejercicio ahí